del día de hoy. Vamos a tratar de avanzar un poco, porque recuerden lo que les comenté, el semestre es corto. Y al final, igual que la vez anterior, sus preguntas por vía de Facebook, que les contestaremos como el jueves pasado. Es un recién nacido de 35 semanas el que requirió administración de maduradores pulmonares debido a que tuvo un trabajo de parto distóxico con ruptura de membranas de 24 horas previas a la intervención quirúrgica. Nació vía abdominal. A las 15 horas de vida extrauterina se observa taquipnea de 100 respiraciones por minuto y signos de dificultad respiratoria. Entonces, dentro de nuestra técnica SNAPS, tenemos que, en resumen, es un recién nacido prematuro o pretérmino o cercano al término. Es un niño que tiene dificultad respiratoria. Es un paciente que me detonaría las preguntas: ¿a qué se debe la dificultad respiratoria? Y ¿cuál sería su plan de manejo? Pero lo importante aquí es que tiene unas respiraciones sumamente elevadas para su edad. Ya en salud infantil, ustedes vieron cuáles son los signos normales dentro de la frecuencia cardíaca y respiratoria y tensión arterial de todos los recién nacidos. Y me llama la atención también esta radiografía. Entonces, hablaremos de la taquipnea transitoria del recién nacido. Se trata de un proceso respiratorio que no es infeccioso y se presenta con mucha más frecuencia en los recién nacidos de término o cercanos al término. ¿Cuál es su causa? Hay un retraso en la reabsorción de líquido pulmonar y se manifiesta desde el nacimiento por una taquipnea mayor a 80 respiraciones por minuto. La guía de práctica clínica y los algoritmos tienen determinados patrones de respiración, sobre todo para el inicio de la alimentación por vía oral. Y puede llegar a cursar con signos leves o moderados de dificultad respiratoria. Recuerden, hablamos dificultad respiratoria es un término clínico, insuficiencia respiratoria un término gasométrico. Se le ha conocido a lo largo de la historia como pulmón húmedo, retención de líquido pulmonar, taquipnea neonatal o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. En la sesión pasada hablamos que la más representativa del síndrome de dificultad respiratoria en el prematuro es el tipo 1, y aquí esta es la más representativa, más no la única, en el paciente que es de término o cercano al término. Tiene una incidencia de 3.5 a 11 por cada 1000 recién nacidos vivos, y quizá es todavía un poco más frecuente que causa insuficiencia respiratoria neonatal que la anterior. Nada más que esta tiene un curso más benigno. Se presenta en los niños a término o casi a término y es mucho más frecuente en los productos que son macrosómicos y del género masculino. El líquido pulmonar fetal, no se nos olvide, que llena los alvéolos y las vías respiratorias del feto aproximadamente en una cantidad de 20 a 30 mililitros por kilogramo de peso corporal. Esto le va a dar la capacidad funcional residual para que permita un buen intercambio gaseoso. Y posteriormente se va a producir como una secreción activa por el pulmón fetal en una cantidad de 2 a 4 mililitros por kilo por hora. Se elimina in útero por las vías respiratorias hacia el saco amniótico en condiciones normales. Esta secreción se va a producir debido a un gradiente osmótico generado por la secreción de cloro del epitelio pulmonar. Nosotros sabemos que cloro, sodio y agua tienen una misma relación hacia el espacio aéreo. ¿Cuáles son las causas, entonces, que nos podrían dar un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar? Primeramente, tenemos que puede ser la falta del trabajo de parto o bien un trabajo de parto prolongado o fallido que va a terminar en cesárea. Nosotros ya conocemos que cuando atraviesa el canal del parto el producto, con la compresión vaginal, hace que se expulse el líquido y los pulmones se llenan de aire. Entonces, si nace por cesárea, esto no sucede. Existe una administración excesiva, probablemente también de líquidos hipotónicos a la mamá antes del nacimiento, que pudieran pasar al feto, disminuyendo su gradiente osmótico y por consiguiente la reabsorción pulmonar de este líquido. Y también se ha podido relacionar a una sedación excesiva y asma bronquial en la madre.
Fisiopatológicamente, la eliminación del líquido pulmonar va a empezar al final del embarazo, aproximadamente 6 horas antes del parto, y termina después de que el bebé ha nacido. Existe en el trabajo de parto secreción importante de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, arginina, vasopresina y prostaglandina 2, que permiten que cuando el producto pasa por el canal vaginal se lleve la compresión torácica. Posteriormente a esta compresión, el líquido va a ser drenado a través de los linfáticos hacia la circulación venosa y pulmonar, y sobre todo con el gradiente sodio-potasio-cloro, no se les olvide. El líquido que no se logra absorber durante este proceso se puede eliminar gracias al incremento de la presión de oxígeno con las primeras respiraciones del recién nacido. Y posteriormente existe una vasodilatación capilar que permite el paso del líquido al espacio vascular. Esto en condiciones normales. A veces sabemos que muchas cesáreas se van a realizar con un mínimo o nulo trabajo de parto y no hay producción de adrenalina, entonces no se llevaría esto a cabo y por ende se queda el líquido pulmonar a nivel de los alvéolos. Cuando no puede expulsarse este líquido, se acumula en el tejido intersticial y en los linfáticos peribronquiales y el espacio broncovascular. Hay colapso de los bronquiolos, atrapamiento de aire e hiperinflación y disminución de la elasticidad pulmonar dinámica. Entonces, al producirse esto, que si ustedes recuerdan en sus clases de fisiopatología y fisiología, la hipoxemia se presenta por una pobre ventilación alveolar con una perfusión adecuada. Y la hipercapnia es de una alteración que se da en la mecánica de la ventilación alveolar. Entonces, para esto, nosotros tenemos que comprender claramente que mientras más hiperinsuflado esté el tórax, hay más disminución de la elasticidad pulmonar, lo cual me va a llevar a disminución del oxígeno y a retención de CO2. Es por eso que la radiografía que les mostré al principio se manifiesta con el tórax abombado, abombamiento, aplastamiento de los semidiafragmas y horizontalización de los espacios intercostales. Por lo tanto, es una enfermedad de tipo obstructivo. Otras posibles causas por las que se llegue a presentar esta entidad es que algunos niños nacen asfixiados y pueden alterar la permeabilidad capilar, aumentando el contenido de proteínas del líquido y dificultan su reabsorción. O la deficiencia del surfactante en calidad, no en cantidad, en una inmadurez de los mecanismos del transporte de sodio. ¿Cuál es el cuadro clínico característico de estos niños? Es un niño recién nacido a término o casi a término que puede llegar a tener taquipnea de 80 a 120 respiraciones por minuto. Acuérdense aquí, taquipnea son respiraciones rápidas y superficiales y polipnea, respiraciones rápidas y profundas. Hay poca evidencia de datos de dificultad respiratoria y a veces el paciente puede estar cianótico. El tórax está abombado, se palpa el hígado y el vaso por el desplazamiento que hace el diafragma de estos órganos, y los signos habitualmente, a diferencia del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 que suele presentarse inmediatamente al nacimiento en la mayoría de los pacientes, puede prolongarse hasta 6 horas después de este. En las formas leves dura de 12 a 24 horas y las graves pueden tardar hasta 72 horas. Entonces podemos ver un niño de término, cercano al término, en general no está asfixiado, nace por cesárea, muestra datos de dificultad respiratoria, posteriormente insuficiencia respiratoria y el signo pivote es la taquipnea. Podemos tomar oximetría de pulso, lo que maneja el manual de reanimación neonatal durante los primeros 10 minutos, y el laboratorio solamente lo tomaremos para hacer el diagnóstico diferencial, ya que esto es por exclusión. Es decir, si yo tengo dudas si se trata de una neumonía o alguna otra patología pulmonar, entonces sí tendré que tomar un laboratorio. Normalmente, si lo tomo, la biometría hemática será normal, los hemocultivos son negativos y la gasometría me puede dar hipoxemia y acidosis leves. Radiológicamente, esta placa es muy parecida a la que les presenté al principio,
Tiene datos de sobredistensión pulmonar, hiperclaridad, congestión iliar importante, hay datos de cisuritis porque no se reabsorbió este líquido, como lo podemos ver aquí. Hay los ángulos costofrénicos y espacios intercostales se ven horizontalizados. Entonces vemos un tórax abombado, se cuentan aquí más de 8 espacios intercostales, que normalmente son 8 en el recién nacido, datos de cisuritis, aplastamiento de los semidiafragmas y corazón pelúcido. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Bueno, tenemos sepsis, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o cualquier otra patología que me dé síndrome de dificultad respiratoria, como pudiese ser una hernia de Bogdalek, una cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar y hemorragia pulmonar. En este cuadro que manejan Martínez y Martínez, les dejamos cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial de síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de aspiración de meconio, neumonía y taquipnea transitoria del recién nacido. Es importante evaluar los antecedentes, la exploración física, la condición radiológica y las complicaciones que puede tener. Lo pueden ustedes leer en sus libros. Vámonos al algoritmo del diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido, que es muy importante. Entonces, vamos a checar. Si tengo un recién nacido que presenta dificultad respiratoria dentro de las 3 primeras horas de vida, recuerden, puede prolongarse hasta las 72, tengo que ver antecedentes obstétricos. Si la mamá es diabética, si el parto fue pretérmino, si el nacimiento fue por cesárea, si fue por parto, si es prematuro, si es de término, cercano al término. Posteriormente hago la historia completa de los antecedentes obstétricos y de exploración física. Si necesito tomar estudios de laboratorio y la gasometría es con una PaCO2 normal o hay ligera retención y la presión parcial de oxígeno está menor a 60, no se trata de taquipnea transitoria del recién nacido y tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Si esto es, por el contrario, la PaCO2 normal, discreta, retención de CO2 y la PaO2 está mayor a 60, entonces sí se puede tratar de una taquipnea transitoria del recién nacido. Si le voy a tomar una radiografía de tórax y encuentro signos de atrapamiento de aire, aumento de la trauma parailiar, leve cardiomegalia y cisuritis, se trata de taquipnea. Si no, tengo que hacer un diagnóstico diferencial. A la exploración física, la taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, dificultad respiratoria de leve grado, ¿sí? De acuerdo al Silverman-Andersen que ustedes conocen. El niño que se pone caso grave de taquipnea transitoria puede tener cianosis, si puede existir campos pulmonares sin estertores y saturación menor de 80, veré si se trata de tomar una gasometría, una placa o una biometría hemática. Y entonces recurro al mismo algoritmo. Si la biometría hemática es normal, es una taquipnea transitoria del recién nacido. Si no es normal, tengo que hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología. En general, no hay complicaciones para este tipo de pacientes. Si algunos casos se ha reportado una leve hipertensión pulmonar, pero pueden salir muy rápidamente. Puede haber a veces neumotórax, que debe tratarse de una manera inmediata, dependiendo del porcentaje del pulmón que esté afectado. Generalmente salen con una férula de nitrógeno. Hay controversia sobre si a largo plazo estos niños tienen una mayor cantidad de sibilancias y entonces se han catalogado como pueden ser lactantes silbantes o pueden llegar a tener hiperreacción bronquial y tener cuadros de asma. Cuando ustedes hagan la revisión bibliográfica de asma, se van a dar cuenta que muchos de los niños que tienen esta patología fueron, como antecedente, que cursaron con una taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Cuál es el tratamiento? Pues oxigenoterapia. Habitualmente no se requieren fracciones inspiradas de oxígeno de más del 40%. Tenemos un objetivo aquí, mantener la oximetría de pulso entre 88 y 95%. Y ya sabemos, medidor de flujo de oxígeno con su cánula nasal a través de CPAP o bien a través de una cánula de alto flujo. También funciona perfectamente bien para estos pacientes.
La guía de práctica clínica mexicana no recomienda la administración de medicamentos para esta patología porque no hay nada de evidencia 1A respecto a su eficacia. Entonces, la epinefrina no sirve para tener un sustento efectivo. El furosemide no demuestra mejoría en la duración y gravedad y se produce o produjo pérdida de peso importante en las primeras horas de vida. Los esteroides antenatales entre la semana 34 a 37 tendrían un probable efecto benéfico para disminuir la morbilidad respiratoria en estos pacientes, pero requerimos más estudios, específicamente para taquipnea transitoria del recién nacido. Como son niños que también tienen que comer, la forma de inicio de la alimentación la vamos a determinar de acuerdo al estado clínico del recién nacido. Se van a alimentar por succión si la frecuencia respiratoria es de 60 a 80 o no hay datos de dificultad respiratoria. Es decir, puede tener 75 sin datos de dificultad respiratoria y le pueden dar perfectamente la vía oral. Van a suspender la succión y se van a alimentar con una sonda orogástrica. Recuerden, orogástrica porque son respiradores nasoabdominales los pacientes, siempre y cuando la frecuencia respiratoria esté arriba de 80. O bien, si no tiene arriba de 80, pero tiene datos marcados de dificultad respiratoria, es decir, Silberman arriba de 3, o durante la succión hay cianosis, entonces el paciente tendrá que ser alimentado por una sonda. También, otra de las causas es, puede tener menos de 80, pero si baja la saturación, entonces tendré que suspender la alimentación y le tendré que poner una sonda. Y aquí tenemos, ¿sí? Recién nacido con taquipnea transitoria del recién nacido. Desde que ustedes sospechan, tomo las siguientes medidas: mantenerlo en un ambiente térmico neutro para que no pierda temperatura, valorar el tipo de alimentación dependiendo de su condición clínica y el oxígeno para mantener una saturación entre 88 a 95. Nos dice frecuencia respiratoria entre 60 y 80 y Silberman menor a 3, alimentación por succión. Frecuencia respiratoria mayor a 80 y Silberman-Andersen menor a 3, alimentación por sonda orogástrica. Frecuencia respiratoria mayor de 80 y Silberman mayor a 3, ayuno y líquidos parenterales. Y voy evaluando conforme la frecuencia respiratoria va disminuyendo. Es importante, si yo tengo entre 60 y 80, pero el Silberman está mayor a 3, entonces le tengo que dejar en ayuno y dar líquido parenteral. Recuerden también, o sea, no casarnos específicamente con un número, es un algoritmo que tendremos que ir nosotros evaluando de acuerdo a la evolución del paciente. Evaluamos constantemente la saturación del oxígeno y el Silberman-Andersen. Si se agrava el paciente, buscamos alguna comorbilidad o complicación y damos el manejo específico en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Si se mantiene estable y mejora, se puede dar de alta en las primeras 72 horas. Habitualmente un porcentaje muy bajo es el que se llega a complicar después de las 72 horas. ¿Y cuál es lo mejor que podremos nosotros hacer para estos pacientes? Un control prenatal adecuado para que podamos identificar todas aquellas mujeres que están en riesgo de terminar el embarazo por cesárea y debemos enviarlas a la unidad de segundo nivel o tercer nivel por si el paciente se complica. Aquí les dejo la bibliografía de este tema y vamos a empezar con síndrome de aspiración de meconio y al final dejaremos las preguntas. ¿Me ponen la siguiente presentación, por favor? Tenemos a un recién nacido masculino obtenido por cesárea de emergencia del cuarto embarazo. Una madre de 39 semanas, de 39 años. El producto es de 42 semanas de edad gestacional debido a que la mamá sufrió de preeclampsia con también desproporción cefalopélvica y sufrimiento fetal agudo, que se diagnosticó 1 hora antes del nacimiento mediante el monitoreo fetal. Al nacimiento se evidenció presencia de líquido amniótico con meconio espeso, impregnación de meconio en uñas, cordón umbilical y párpados, peso de 4,700 gramos, Apgar de 6,7, que requirió intubación endotraqueal y aspiración, obteniéndose líquido de color amarillo oscuro. Vean ustedes, vemos en su radiografía atrapamiento de aire y hiperinsuflación por obstrucción de la vía aérea. Y se puede ver en esta otra, a lo largo de la proyección del paciente, de la progresión clínica, un neumotórax importante
con depresión del diafragma y el mediastino también con aire. Entonces, el pulmón es esto y esto es el neumotórax. Asumimos en el resumen, el paciente fue admitido a la unidad de terapia intensiva neonatal, se sometió durante 6 días a ventilación mecánica convencional, no mejoró ni clínica ni paraclínicamente, se administraron 2 dosis de surfactante pulmonar, antibióticos del tipo ampicilina y gentamicina, drogas vasoactivas del tipo de dopamina y dobutamina y se le dio un vasodilatador pulmonar del tipo del sildenafil. Además, cargas de bicarbonato y se intentó hiperventilar a este paciente para aumentar el pH sanguíneo con el propósito de ocasionar vasodilatación pulmonar. Después de un tiempo con esta terapia instaurada, presentó progresivamente deterioro, requería cada vez mayor presión media de la vía aérea y concentraciones de oxígeno más altas. Su índice de oxigenación estaba en mayor de 40 y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno en 600 milímetros de mercurio. Se le tomó un ecocardiograma encontrándose hipertensión pulmonar persistente con 60 milímetros de mercurio de la presión de la pulmonar, cercana a la diastólica para su edad. Al 10º día de internamiento en la unidad de cuidados intensivos, falleció. Entonces, con este caso es evidente que podemos resumir que es un recién nacido grave. La narrativa es que nació por cesárea con meconio. Ya tenemos una primera alerta que nos dice que el probable diagnóstico va a ser un síndrome de aspiración de meconio. La pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿por qué está tan grave este paciente? ¿Por qué desarrolló el neumotórax? ¿Se broncoaspiraría? ¿Se infectaría? ¿O el manejo no estuvo bien desde el principio? El plan de manejo con esta gravedad no nos queda la menor duda que tuvo que estar efectivamente en la unidad de cuidados intensivos. Y la principal problemática a la que nos enfrentamos, pues es que está sumamente grave y tenemos que hacer todo lo posible para que el paciente se recupere. ¿Qué es el síndrome de aspiración de meconio? Es un padecimiento del recién nacido de término o postérmino, causado por el paso del meconio a las vías respiratorias, en donde se produce inflamación y obstrucción que va condicionando una alteración del intercambio gaseoso. Este síndrome de aspiración de meconio es un trastorno respiratorio que es causado por la inhalación de este líquido meconial dentro del árbol bronquial. Y la aspiración puede ser, esto es importante que lo tengamos en cuenta, antes, durante o inmediatamente después del parto o de la vía del nacimiento. Representa del 5 al 20% de los nacimientos en el que tenemos líquido amniótico que está teñido de meconio, pero esto no quiere decir que estén aspirados o que tengan la patología per se. Afecta a recién nacido de término o postérmino del 0.4 al 1% de los recién nacidos vivos. De este 5 a 20%, el 5% de estos niños presentan un síndrome de neumonía por aspiración meconial. Y de este 5%, el 30% requiere ventilación mecánica, del 5 al 10% puede fallecer y del 5 al 10% desarrollan hipertensión pulmonar persistente. Es una patología sumamente grave. Los que hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de pacientes, nos enfrentamos con muchas complicaciones y tenemos que estar muy cerca de la evolución clínica para poder tomar una decisión. Pero, ¿qué es el meconio? Ya ustedes habrán leído, es el contenido intestinal del feto y del recién nacido. Está compuesto por restos celulares, pelo fetal, moco y bilis. El 70 al 75% es agua y de los sólidos el 88% son glucoproteínas, proteínas plasmáticas, lípidos y proteasas. Ya podemos entender desde aquí que si se va a la vía respiratoria nos va a condicionar una respuesta inflamatoria local que va a desencadenar toda la patología. La presencia, pero ojo, la presencia de meconio en el líquido amniótico no es sinónimo de sufrimiento fetal. Por eso en el caso clínico que les presenté, comentábamos que se hizo por la valoración fetal del paciente, por la valoración que todos ustedes conocen que se hace a nivel de obstetricia con las mamás que tienen este riesgo. Lo que sí me va a condicionar
sufrimiento fetal, es cuando se acompaña de hipoxia intrauterina. Esta, a través de la estimulación vagal o la secreción de motilina, va a aumentar la peristalsis, relaja el esfínter anal y provoca la evacuación del meconio. La evacuación se considera un reflejo de madurez, ya que no se observa antes de la semana 34 de gestación. Todos los problemas que se presentan en el macroambiente, así como inútero, placenta y vasos umbilicales, van a influir en la presentación de esta patología. Todas las gestantes que están en riesgo son aquellas que tienen anemia, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, desprendimiento de placenta, circular o prolapso de cordón, hipertensión materna, preeclampsia o eclampsia. Y cualquier evento que condicione hipoxia o isquemia a nivel placentario va a hacer que haya sufrimiento fetal, que el paciente se evacúe inútero y que se vaya hacia la vía respiratoria. Finalmente, es materia fecal que me va a condicionar una neumonitis química primero y posteriormente una neumonía por aspiración. Cuando ocurre dentro del útero o inmediatamente al nacimiento, ¿sí? Puede ser, se debe a que la asfixia perinatal es sumamente severa y condiciona que los movimientos respiratorios sean profundos y lleven el meconio a las vías respiratorias. Esto es cuando ocurre inmediatamente al nacimiento o in útero. Y al nacer, con las primeras respiraciones, si el niño tuvo hipoxia o asfixia perinatal, con las primeras respiraciones, el meconio que está en la boca, en la faringe o laringe, se puede aspirar y llegar a la vía respiratoria. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se va a producir esta enfermedad? En primer lugar tenemos el mecánico, al obstruirse las vías aéreas en forma total o parcial. Ocasiona una neumonitis de tipo químico, favorece la proliferación de microorganismos, altera la función del surfactante, causa una respuesta inflamatoria mediada por citocinas como la interleucina 8, el factor alfa de necrosis tumoral, que era lo que les comentaba, que me va a condicionar una respuesta inflamatoria local y por ende me va a dar esta enfermedad de manera importante. Permítanme un segundo. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Hipoxia, aspiración meconial, que se puede dar por obstrucción mecánica, neumonitis química e inactivación del surfactante en calidad. La obstrucción mecánica me condiciona atrapamiento aéreo y este a su vez puede ser que me dé un neumotórax o un neumomediastino, como les enseñé en la primera radiografía. El atrapamiento aéreo me lleva a una ventilación deficiente, esta a hipoxemia y acidosis, y el neumotórax o neumomediastino, pero sobre todo el neumo a hipoxemia. ¿Qué sucede con la neumonitis química? Hay atrapamiento aéreo, primero se forman microatelectasias, posteriormente atelectasias ya más grandes, me da ventilación deficiente, incremento del shunt intrapulmonar, hipoxia y acidosis, y esto a su vez me lleva a la hipertensión pulmonar persistente. Y la inactivación del surfactante me da formación de atelectasias, ventilación deficiente, shunt intrapulmonar, hipoxemia y acidosis e hipertensión pulmonar persistente. Por cualquiera de los tres mecanismos es una enfermedad grave. Clínicamente, ¿cómo se presenta el neonato? Bueno, este paciente tiene frecuencia de datos de posmadurez, uñas largas, piel seca y descamada, y a veces son pequeños porque son desnutridos inúteros, sobre todo cuando la hipoxia ha sido de manera crónica. En casos leves hay taquipnea, estertores y cianosis. En los moderados, quejido, retracción y aleteo nasal, es decir, dificultad respiratoria leve a moderada, pero en los casos graves el niño nace severamente asfixiado, deprimido, muestra cianosis intensa, palidez, respiración jadeante y aumento del diámetro del tórax. El diagnóstico lo establecemos con los antecedentes perinatales y la sintomatología clínica. La radiografía de tórax nos muestra un patrón característico patognomónico, que es el del panal de abeja. Y gasométricamente, obviamente, en los casos moderados a graves sí tenemos que recurrir forzosamente
hacer gasometrías constantes porque pueden mostrarme hipoxemia, hipercapnia y acidosis grave de tipo mixto. Bueno, ya conocen ustedes el Silverman, recuerden, movimiento toracoabdominal, tiraje, retracción, aleteo, quejido, y aquí no lo menciono, pero se los dije desde la primera clase, se sustituye el toracoabdominal por cianosis. Si tengo cianosis, tengo 2 de calificación de Silverman. Dato patognomónico del panal de abeja, vean el corazón, como se ve, los semidiafragmas abatidos, también se ve el tórax abombado. No hay cisuritis, a diferencia de la taquimia transitoria del recién nacido. Pero este es patognomónico de este tipo de pacientes. Les pregunta el examen, jóvenes. El diagnóstico diferencial lo hacemos con taquipnea transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, neumonía, síndrome de escape aéreo y anomalías congénitas pulmonares. ¿Cuál es su tratamiento? El enfoque inicial va a empezar con la identificación de los factores de riesgo y la anticipación al desarrollo de la enfermedad. Todos los factores de la mujer gestante que les comenté anteriormente, pues van a tener ustedes que tenerlos en cuenta. Los recién nacidos con riesgo de aspiración meconial deben ser monitoreados en forma estricta y proporcionar una adecuada oxigenación y ventilación. Ya ustedes saben las preguntas que se tienen que hacer al recibir un bebé: es de término, llora y respira y tiene tono muscular. ¿Cuándo requerimos intubación y aspiración? Cuando hay meconio en el neonato y presenta respiraciones, tono muscular o frecuencia cardíaca deprimidos, o bien que nace flácido y se realiza antes de cualquier otra maniobra de reanimación. Y vemos, presencia de meconio, no. Continúo con el resto de los pasos iniciales, que ya los conocen y vienen en su manual. Si el bebé está vigoroso, si hay meconio, pero el bebé está vigoroso, se debe hacer exactamente lo mismo, continuar con los pasos de la reanimación. Si hay meconio, pero el bebé no está vigoroso, succionamos boca y tráquea y valoramos de acuerdo a la patología, o más bien al cuadro clínico, cómo tenemos nosotros que intubar a ese paciente. ¿A qué se refiere un bebé vigoroso? Cuando hay esfuerzo respiratorio fuerte, buen tono muscular y frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Vamos a requerir oxigenoterapia cuando el paciente tenga una PaCO2 menor a 60. ¿Cuál es mi meta? Mantener la presión parcial de oxígeno de 60 a 90 milímetros de mercurio para tener saturaciones mayores al 90%. Con esto tenemos una muy buena oxigenación tisular. 30% de los recién nacidos con síndrome de aspiración de meconio van a requerir ventilación mecánica, y esta va a estar indicada si la hipoxemia es severa, que es decir, cuando tengo PaO2 menor a 60, con fracciones inspiradas de oxígeno de hasta 100%, o hipercapnia severa, PaCO2 mayor a 60. Es decir, el paciente empieza a desaturarse, el paciente empieza a bajar la oximetría de pulso y yo le tengo que subir frecuentemente la fracción inspirada de oxígeno, entonces ya no la pienso y tengo que iniciar la ventilación mecánica controlada. Muchas veces la convencional no me va a ser suficiente para mejorar al paciente y tendré que irme a ventilación de alta frecuencia. Soluciones, igual que en el resto de los pacientes recién nacidos, 65 a 85 mililitros kilo día las primeras 48 horas con calcio, magnesio, y 90 a 120 tercer y cuarto días con sodio y potasio, y 120 a 140 posteriormente. ¿Qué alteraciones puedo tener a nivel metabólico? Acidosis respiratoria y metabólica. La metabólica es secundaria a hipoxia. Si tengo, ya lo comentamos, pH menor a 7.1, administramos bicarbonato de sodio de 1 a 3 mil equivalentes por kilo por dosis. Administramos diluido a 1/3 o a 1/4 molar en horas. Solo en situaciones extremadamente graves se puede poner de manera rápida, aunque los neonatólogos no lo consideran adecuado. La acidosis respiratoria es cuando se cumple la regla de los 60, es decir, tengo pH menor a 720 con PaCO2 mayor a 60 y PaO2 menor a 60 con fracción inspirada de oxígeno de más de 60%, ya tengo que estar pensando en intubar al paciente. ¿Qué fármacos le voy a dar al paciente? Bueno, pues como es un proceso infeccioso, les dije, finalmente es materia fecal en el pulmón. Ampicilina,
cuya dosis en los prematuros, aquí se las dejo, la pueden buscar en cualquier libro. Habitualmente no les voy a preguntar dosis, pero esto es ya para que sepamos más o menos todos el mismo contenido. Los neonatos, como son niños ya de término o cercanos al término, ya requieren ampicilina a 100 miligramos por kilo por día, cada 6 horas. Se puede agregar cualquier otro antibiótico, como puede ser también un aminoglucósido, con todos los riesgos que tiene de presentación de ototoxicidad y nefrotoxicidad, pero aquí valoramos el riesgo-beneficio. Generalmente se asocia ampicilina-micacina. La micacina en estos pacientes es 15 miligramos por kilo por día cada 24 horas. El surfactante se podría poner, pues hay varias situaciones en las que dicen que sí, otros dicen que no. No es un problema de inactivación por calidad y cantidad, sino es un problema por calidad. Entonces, algunos autores dicen, administra surfactante, y otros no están de acuerdo. Aquí les dejo nada más cuáles son los más frecuentes. Hasta el momento sabemos que la única vía para administrar el surfactante, si es que así se decide en esta patología, es la vía endotraqueal. La instilación por broncoscopía parece ser mucho mejor, pero la administración implica más complejidad porque necesitamos un broncoscopio y unas cánulas de mucho menor tamaño que las habituales. Y podemos utilizar Curosur, 2.5 mililitros por kilo, y una segunda dosis, 1.25 mililitros por kilo. Exosurf, 5 mililitros por kilo. Infasur, 3 mililitros por kilo. Survanta, 4 mililitros por kilo. Y este último, 175 miligramos por kilo. El pronóstico suele ser favorable siempre y cuando se dé un tratamiento oportuno y no haya complicaciones. Es muy malo cuando tengamos un diagnóstico tardío y tenga complicaciones. Si es cardiópata, si se agrega sepsis, si se agrega enterocolitis necrosante, si tiene un problema agregado de neumotórax, de neumomediastino, si hace hemorragia del sistema nervioso central, pues todo se va complicando y podemos tener mucho tiempo de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos y tratar cada una de las mismas. Esa es la bibliografía. Y ahora sí, jóvenes, esperamos las preguntas respecto a estas dos entidades por vía Facebook.